Hola a todos y bienvenidos un hermoso día más al canal de Perros de la Guerra. Hoy vamos a iniciar uno de los viajes más extraordinarios de la historia militar, de la mano de Aníbal Barca, el célebre general cartaginés que puso en jaque durante años a la poderosa Roma. La batalla que hoy nos ocupa, su primera vez al mando, le enfrentó a una alianza de tribus celtas en la península ibérica, y en ella encontraremos una primera demostración de la brillantez táctica que luego se convertiría en su seña de identidad. Atentos todos que arrancamos. Comenzamos nuestro viaje en el año 228 a.C., con un mapa de la península ibérica que muestra aproximadamente los dominios del imperio cartaginés a la muerte de Amílcar Barca. Y digo aproximadamente porque lo poco que sabemos es que había luchado y obtenido victorias contra celtas, íberos y tartesios, que controlaba Cádiz y Alicante, y que Hélice, quizás Elche, pero en cualquier caso no muy lejos de Alicante, debía de ser zona fronteriza. Así que dependiendo de la fuente a la que recurráis, veréis este mapa pintado con diferentes siluetas, pero mientras cumplan con esos requisitos, no habrá que echar a nadie a los leones. Las Islas Baleares supuestamente eran territorio aliado y no controlado militarmente por Cartago, pero aquí estoy poniendo en el mismo color también a los pueblos aliados o tributarios. Como decía, estos serían los dominios cartagineses a la muerte de Amílcar, un acontecimiento sobre el cual cada historiador clásico nos cuenta una versión diferente. Según Diodoro, fue arrastrado por la corriente al cruzar un río a caballo, huyendo de los oretanos entre Hélice y Acra Leuque. Según Polibio, murió valientemente en combate contra una de las tribus más guerreras de Iberia. Según Apiano, varias tribus íberas se aliaron para atacar a los cartagineses, cargaron carros con madera, les prendieron fuego y azuzaron a los bueyes para que corrieran hacia el enemigo. Así desordenaron sus filas y en la lucha murió Amílcar. Y según Tito Livio murió y punto. ¿De qué manera? No parece importarle lo más mínimo. Los testimonios son todos contradictorios, salvo que los enlacemos de manera un poco creativa. Lo de los carros de Apiano pudo ser la forma en la que los oretanos rompieron el asedio de Hélice. La caída en el río de Diodoro pudo ser la forma precisa en la que murió durante la huida, y lo que dice Polibio es tan ambiguo que encajaría con cualquier cosa. En fin, que Asdrúbal el Bello, yermo de Amílcar, le sucedió en el mando durante los 8 años siguientes. En ese tiempo fundó Gartadast, la moderna Cartagena, para ser la capital del imperio en Iberia, y extendió los dominios de Cartago en la península no tanto mediante el uso de las armas como de la diplomacia. Pese a ello, encontró la muerte a manos de un esclavo resentido de origen celta según Polibio. Si en alguna parte habéis leído que el señor al que servía ese esclavo era el líder de una tribu íbera al que Asdrúbal había torturado y etcétera, que sepáis que eso viene de la obra púnica de Silio Itálico, un poema extensísimo escrito durante el siglo I después de Cristo que dramatiza la historia de Aníbal de un modo parecido a lo que conoceríamos hoy como novela histórica. Es decir, sigue su vida conforme a lo narrado por los historiadores que le precedieron, pero por lo que parece rellena los huecos y añade escenas de carácter casi teatral. Fijaos que mientras que Esquilo, en su tragedia Los persas, hablaba de la batalla de Salamina a un público que literalmente vivió esos acontecimientos, en el caso de Silio escribe casi 300 años después de los sucesos para un público quizás más interesado en un poema grandilocuente que en un documento 100% histórico. Dicho esto, mucho cuidado con usar a Silio como una fuente primaria, porque estaríamos pisando terreno poco firme. Aquí volvemos a tener un mapa aproximado, esbozado a partir de comentarios breves y dispersos de los historiadores clásicos. Por ejemplo, sabemos que Olcades y Baceos estaban fuera del área de influencia de Cartago, lo que nos ayuda a dibujar la frontera en la zona central. Y también se nos dice que Sagunto estaba situada justo a medio camino entre el territorio dominado por los cartagineses y el río Ebro, que era la línea acordada entre Roma y Asdrúbal como límite de sus zonas de influencia. A la muerte de Asdrúbal el Bello, los soldados no dudaron en elegir a Aníbal como su sucesor, y el pueblo de Cartago, al recibir la noticia, ratificó el nombramiento de inmediato. Repasando un poco la infancia de nuestro protagonista del vídeo de hoy, lo primero que nos dicen es que su padre, Amílcar, le hizo jurar a los 9 años con una mano sobre la víctima de un sacrificio que en cuanto tuviera ocasión se convertiría en enemigo de Roma. Una escena, quizás ficticia, que podemos ver representada en este grabado del siglo XIX. O si preferimos una versión menos siniestra del niño, tenemos también esta pintura del siglo XVIII describiendo el mismo momento. A pesar de los éxitos obtenidos en Iberia, la familia Barca tenía enemigos importantes en Cartago, y uno de sus más feroces opositores era Janón el Grande. Aníbal, con 23 años, había sido llamado a la península por Asdrúbal el Bello para acompañarle en sus campañas militares. Pero este Janón se opuso férreamente, acusándole ante los sufetes de disfrazar de adiestramiento lo que en realidad era pura lascivia.
y recriminándole que por haber sido el favorito de Amílcar, debido a su belleza, ahora se creyera con derecho a reclamar al hijo con idénticas pretensiones. En cualquier caso, sus argumentos no tuvieron demasiada acogida, y los sufetes de Cartago permitieron que Aníbal viajase a Iberia. Allí sirvió durante 3 años a las órdenes de su cuñado, tiempo más que suficiente para ganarse el aprecio y el respeto de los soldados. Se dice que era el primero en entrar en combate y el último en retirarse, que dormía en ocasiones con los centinelas, que vestía humildemente y no conforme a lo que se esperaría de su rango, y los únicos peros que se le ponen, quizás impuestos por Tito Livio, que escribe sobre su vida a posteriori y desde el punto de vista romano, hacen referencia a su crueldad inhumana, su falta de amor por los dioses y su falsedad. Así que cuando le llegó el momento de comandar a las tropas, en el 221 a.C., a los 26 años, contaba con la lealtad absoluta del ejército, y gozaba de la misma libertad de actuación que sus predecesores en el teatro de guerra de la península ibérica. Sin embargo, por lo que nos cuenta Tito Livio, desde el inicio tuvo muy presente que su capacidad de actuar sin someterse a un estricto control de los sufetes solo sería prolongable en el tiempo si utilizaba el miedo como herramienta, y se convertía en el escudo y la espada de Cartago frente a un enemigo que estuviera por encima de sus riñas internas. Y ningún enemigo podía provocar tanto miedo a los sufetes como la poderosa Roma, que les había infringido una dolorosa derrota en la primera guerra púnica, por la que aún pagaban indemnizaciones periódicas. Con ese objetivo último en mente, pero evitando un curso de acción demasiado directo, su primera campaña fue dirigida contra los Olcades, en los límites del territorio cartaginés. Ese año, Aníbal marchó con el ejército hacia el norte, acampando junto a la ciudad más importante de esta tribu, Altía según Polibio, o Cartala según Tito Livio, que podría ser el nombre púnico del mismo lugar. Tras una serie de decididos asaltos, los defensores se desmoralizaron y se rindieron, por lo que los pueblos de la zona se vieron obligados a capitular también y a rendir tributo a los invasores. Con las riquezas obtenidas, Aníbal regresó a Cartadast, su base de operaciones en Iberia. Una vez allí, repartió una parte del botín entre sus hombres, reforzando el vínculo que les unía a él y generándoles buenas expectativas de cara al futuro. Al inicio del verano siguiente, según Polibio, o de la primavera, según Tito Livio, Aníbal llevó a cabo otra acción ofensiva, esta vez contra los baceos. El ataque resultó en la toma de 2 de sus ciudades más importantes, el Mántica, que sería Salamanca, y Arbukala, que suele identificarse con Toro, aunque no hay pruebas concluyentes. El Mántica cayó al primer intento, pero Arbukala resistió durante bastante tiempo gracias al coraje y a la cantidad de hombres que la defendían. Sin embargo, su resistencia fue inútil y acabó también siendo saqueada por los cartagineses. Durante el camino de regreso fue cuando Aníbal tuvo que enfrentarse al primer gran obstáculo de su mandato, y enseguida vamos a ver la razón. Los derrotados defensores del Mántica se unieron a los Olcades, que habían sido expulsados de su tierra el año anterior, y juntos animaron a los carpetanos, la tribu más poderosa de la región, para enfrentarse a Cartago. La ruta de vuelta de Aníbal se ha sugerido que cruzaba el sistema central en el Alto del León, un camino conocido por todos los que no queremos pagar los 12 eurazos que cuesta la autopista de Guadarrama. Luego, según la teoría presentada recientemente por un grupo de arqueólogos y geólogos españoles, el ejército habría llegado a las inmediaciones de Alcalá de Henares, y seguido después lo que se convertiría en la popular vía romana entre Complutum y Cartagonova. Esa al menos era su intención, hasta que los carpetanos y sus aliados les interceptaron cerca del cruce del Tajo. A partir de este punto, hay 2 interpretaciones posibles del inicio de la batalla, según si seguimos la narración de Polibio o la de Tito Livio. Este es un debate que cubre en profundidad Harry Hine en su artículo para la revista de estudios latinos titulado La batalla de Aníbal en el Tajo, de 1979. Para no influenciar vuestra primera impresión, os leeré la traducción de Polibio. Aníbal evitó el enfrentamiento a campo abierto, dio la vuelta y se retiró, interponiendo el río Tajo entre el enemigo y él. ¿Tenéis ya la representación mental de esa maniobra? En mi caso, y también conforme lo interpreta Harry Hine, la escena es la siguiente. Los cartagineses, que ya han cruzado el Tajo, se encuentran con los carpetanos, dan la vuelta, vuelven a cruzar el río y se instalan al otro lado. Otra posibilidad es la de Eduard Meyer, de 1924. El historiador alemán invierte la acción y supone que Aníbal se encontró a los carpetanos al norte del Tajo, continuó su avance en retirada hacia el otro lado y entonces dio la vuelta para defender el cruce. Y aún hay una tercera lectura, que es la de Frank William Wolbank, de 1957. Este propone también que Aníbal ya había cruzado el Tajo, supo que el enemigo iba a atacarle, dio la vuelta y regresó sobre sus pasos para defender el cruce del río. Para que esta teoría cuadre, hay que traducir el griego original como volver sobre sus pasos en lugar de retirarse. Y ese es solo el debate para la versión de Polibio. Aún tenemos la de Tito Livio que dice así: Aníbal evitó el enfrentamiento y acampó junto al río, y tan pronto como se hizo el silencio entre las filas enemigas, cruzó al otro lado.
En este caso, la representación gráfica sería que Aníbal aún no ha cruzado el Tajo, los carpetanos van a atacarle, acampa junto al río, los carpetanos acampan cerca y en mitad de la noche, cuando el enemigo descansa, cruza a la orilla sur para defender el paso. Esta versión a menudo se rechaza, porque si tuvo tiempo de montar un campamento antes de que los carpetanos le alcanzasen, habría tenido tiempo de vadear el Tajo y montarlo al otro lado, que era más seguro. Además, la inactividad de los carpetanos es extraña con los cartagineses tan cerca. Sin embargo, el autor del artículo trata de reconciliar la versión de Polibio y la de Livio de la siguiente manera. Aníbal se encuentra al ejército carpetano al sur del río, acampa junto al Tajo para evitar la batalla a campo abierto y cruza de noche para defender el paso. Su justificación para este campamento temporal es bastante débil, ya que argumenta que lo necesitaba para ganar tiempo y poder cruzar. Pero como he dicho antes, se tarda más en montar un campamento, con empalizadas, fosos, tiendas, etc., que en vadear sencillamente el río y montarlo al otro lado desde una mejor posición defensiva. Por esa razón, nosotros nos vamos a quedar con la primera interpretación de Polibio, que además es la que apoyaba a Hain antes de tratar de reconciliar dos fuentes que en este aspecto son incompatibles. Sobre las fuerzas cartaginesas, nuestro punto de partida es el listado de tropas que Diodoro menciona en su libro 25, sección 12, hablando sobre el ejército de Asdrúbal. 60.000 de infantería, 8.000 de caballería y 200 elefantes. Con Diodoro siempre hay que tener cuidado, porque era el maestro clásico del corta y pega, y su rigor es tan bajo que la validez de la información depende siempre de lo buena que fuera la fuente original y lo bien o mal que la interpretara. De hecho, un buen ejemplo es que justo en la sección siguiente, hablando del ejército romano de Emilio y Régulo, menciona 700.000 soldados de infantería y 70.000 jinetes, que luego descubrimos en Polibio que en realidad se trataba de un censo de toda la población en edad militar de Roma y sus aliados. Diodoro, por lo tanto, leyó a Polibio, vio, copió, pegó y se equivocó. A pesar de todo, en este caso lo que dice del ejército cartaginés no parece descabellado, y las cifras, aunque quizás un poco infladas en el número de elefantes, podrían tomarse como una referencia correcta de las fuerzas aproximadas con las que contaba Aníbal en Iberia. Dicho esto, no sabemos cuántas de esas tropas estaban presentes en la batalla del Tajo, salvo los elefantes que nos dicen que eran 40. Si miráis en Wikipedia, encontraréis 20.000 de infantería y 6.000 de caballería, pero esto está basado en un juego de guerra de Dan Fournier para la revista C3I. ¿Por qué un juego de mesa es una referencia histórica? Pues es una buena pregunta para la que no tengo respuesta. Yo no voy a inventarme números porque no es el objetivo del canal, pero personalmente opino que para una campaña Aníbal se habría llevado todas las tropas disponibles que no fueran necesarias para guarnicionar sus posiciones en la península. Si eso suponía 2/3, la mitad o 3/4 partes del total, no tenemos ni idea, pero dejo estas cifras como referencia de partida. Tampoco tenemos el desglose entre infantería pesada, ligera, arqueros, honderos, etc. Pensando en las tropas que era habitual encontrar en las filas cartaginesas, seguramente hablaríamos de infantería pesada africana o libio-fenicia, honderos baleares, infantería ligera libia, infantería ligera de Mauretania, infantería y caballería de sus aliados celtíberos, caballería ligera númida, y puede que incluso mercenarios de Creta y el mundo griego. En cuanto al ejército de los carpetanos y sus aliados, las fuentes clásicas hablan de 100.000 hombres, por lo que luego veremos en el desarrollo de la batalla sin ningún apoyo de caballería. A los historiadores modernos les parece un número demasiado alto, y seguramente lo sea, pero a falta de alguna referencia que pudiera servirnos para una estimación objetiva, caeríamos en lo que a cada uno le pareciera mejor. Lo único que podemos concluir es que cualquiera que fuese el número de cartagineses, los carpetanos serían bastantes más, ya que así se infiere de las decisiones tácticas de Aníbal. Hablemos ahora de la batalla, que imagino que es para lo que habéis venido la mayoría. Decíamos que Aníbal, al descubrir la presencia del enorme ejército celta, dio la vuelta, se retiró e interpuso el río entre los dos contingentes. A este otro lado, que sería el norte del Tajo, preparó unas defensas que dejaban al enemigo el espacio justo para poder cruzar el vado. Aquí hay debate sobre si estas defensas formaban parte de un campamento o no, pero en realidad es irrelevante para el desarrollo de la batalla, porque lo que importa es que condicionaban el cruce de la fuerza rival y restringían la aproximación a una serie de embudos. Aníbal dio instrucciones a la caballería de no intervenir hasta que los celtas estuvieran en el agua, y mientras tanto situó a los elefantes en la ribera. La alianza de carpetanos, olcades y baceos, animados por la seguridad que les proporcionaba su número, y pensando que los cartagineses les temían, pues se habían retirado para evitar el combate, entraron en el río corriendo y gritando.
La caballería de Aníbal, viendo que había llegado el momento esperado, se adentró en el cauce y literalmente barrió a los guerreros celtas. Estos no encontraban un terreno lo bastante firme sobre el que asentar una defensa efectiva, y además no tenían un comandante común que pudiese poner algo de orden. Tito Livio dice que incluso habiendo estado desarmados, los jinetes lo habrían tenido fácil para derribar a sus enemigos. Gracias al peso y a la altura de sus monturas, se movían a placer por el vado, luchando a veces a corta distancia, usando a su favor el tamaño del caballo, y a veces a larga distancia, valiéndose de sus lanzas y espadas. Durante el desigual enfrentamiento, muchos de los hispanos fueron arrastrados por la corriente río abajo. Y esos casi podían considerarse afortunados, porque los que llegaron a la ribera opuesta fueron pisoteados por los elefantes. A la vista de la masacre, los celtas que aún no habían entrado en el Tajo creyeron más seguro reagruparse en la zona sur, pero Aníbal no les concedió cuartel. Formó ahora la infantería, fresca por no haber intervenido aún, y cruzó el vado ordenadamente. Así expulsó a los enemigos de la otra orilla, y continuó avanzando durante los días siguientes, arrasando las tierras y los campos de los carpetanos hasta que estos se rindieron. Como ya había anunciado en la sección de comunidad, esta batalla trae asociado un gran debate sobre el lugar en que se encontraba este vado del Tajo. En 1804, Álvarez de Quindós propuso un lugar al este de Aranjuez, cerca del Real Cortijo de San Isidro. Para ello, afirmó que los valles situados al norte del Cortijo, llamados Valdeguerra y Valdeguerrilla, se llamaban así por esta batalla, y como prueba arqueológica se refirió a una espada que posteriormente se comprobó que databa del siglo XVI y que no tenía nada que ver con cartagineses o con celtas. Como curiosidad, hasta tal punto hay que andarse con cuidado en internet que incluso en la web oficial del Real Cortijo se menciona la versión de Quindós y además se dice que había 12.000 jinetes cartagineses. ¿De dónde salió ese número? Pues solo puedo deciros que del libro de Quindós no, porque lo he ojeado y no da ninguna cifra que no esté en las fuentes originales. En fin, que después de este hombre le tocó el turno a Adolf Schulten, en 1935, y el historiador alemán sugirió que los cartagineses habrían regresado a Cartadast evitando la tierra de los carpetanos y cruzando el Tajo cerca de Toledo. Esta versión se suele descartar, primero porque los carpetanos no eran enemigos cartagineses, ya que las fuentes dicen que Olcades y el Mánticos habían tenido que convencerles para volverse contra ellos. Y segundo, porque Toledo ya era una importante ciudad carpetana en aquella época, y resulta muy improbable que ni Tito Livio ni Polibio la mencionasen como referencia de la localización de la batalla. Salvador Conejo, en 2015, propone Fuentidueña de Tajo, un conocido lugar de paso medieval cerca de un poblado de la época carpetana. Eduardo Sánchez Moreno, en 2019, presentó un mapa para la revista Despertaferro en el que el punto de cruce parece estar exactamente en la misma posición en la que lo colocaba Quindós, es decir, en las proximidades de Aranjuez. Y por último, tenemos la sugerencia que nos hacen los 6 autores del artículo que me ha servido de guía para este recorrido histórico por las diferentes propuestas para el lugar de la batalla. No voy a comentar nada sobre su estudio geológico, porque es una materia que no entiendo, pero su trabajo se basa en el análisis de varios sectores del Tajo para localizar tramos con alta concentración de vados permanentes. Esto, combinado con la sugerencia de que Aníbal debió de usar lo que posteriormente se convertiría en la vía romana entre Complutum y Cartagonova, respectivamente Alcalá de Henares y Cartagena, nos lleva a este punto del mapa, muy cerca del propuesto por Salvador Conejo. Hagamos un zoom en esta parte, y usemos Google Maps a partir de aquí para ver mejor el terreno. Vamos a resaltar un poco la silueta del río, y a añadir el punto de cruce sugerido por Salvador Conejo en Fuentidueña de Tajo. Ahora, para la identificación del tramo de esta vía que conectaba Complutum con Segóbriga, camino de Cartagonova, la clave está en la localización de la ciudad romana de Caraca. En un artículo de 2011, publicado en el Nuevo Miliario, se describe el recorrido con gran precisión, y se sugiere Carabaña o Dielmes, situados más al norte de lo que vemos en este mapa, como probables emplazamientos de Caraca. Luego, siguiendo esa hipótesis, sitúan el lugar de cruce en el llamado Vado Salinero, que conecta las dos orillas del Tajo junto a la desembocadura del arroyo Salado. Sin embargo, valiéndose de las conclusiones de las excavaciones de 2017 al sur de Drieves, en las que se identificaron las ruinas de Caraca en este punto que señalo, los 6 arqueólogos y geólogos a los que hemos estado haciendo referencia deducen que en las inmediaciones de esta ciudad estaba el vado que cruzaba el río.
Concretamente, señalan 5 vados permanentes y colocan las defensas campamento de Aníbal en esta península natural, basándose en la probable localización de un campamento romano posterior. Sobre este tema, opino que la batalla efectivamente pudo tener lugar en esta zona, pero me parece extremadamente poco probable que la reconstrucción fuese la que describen en el artículo. Esto es un buen emplazamiento para un campamento romano, porque la posición es magnífica para una defensa estática, rodeada de agua por 3 lados y solo débil por uno. Pero para Aníbal, que lo que buscaba era una lucha en el río, se trataba de una posición horrible, puesto que le obligaba a dividir sus tropas para defender 5 puntos diferentes. Le arrebataba también la posibilidad de retirarse al campamento en caso de necesidad, ya que si caían los puntos 2 o 3, ya no podrían volver los hombres que estuvieran defendiendo 1, 4 y 5. Además, aquí la empalizada defensiva no cumple ninguna función. Si el río solo era vadeable en 2 y 3, los trabajos en el resto del perímetro no habrían servido para nada. Luego tenemos el inconveniente de que, por lo que hemos visto antes, es muy probable que los cartagineses estuviesen al otro lado del Tajo. Y yendo más allá, ni siquiera hay garantías de que el trazado de la vía Complutum-Cartagonova fuese el mismo en tiempos de Aníbal, ni que el general cartaginés lo hubiese escogido para su marcha, ni de que al retirarse para evitar el enfrentamiento a campo abierto hubiese vuelto por el mismo camino y defendido exactamente el mismo vado por el que había cruzado antes. En conclusión, para mí, el artículo de estos 6 investigadores es muy interesante y de gran valor documental, pero las pistas geográficas que nos dieron Tito Livio y Polibio son tan escasas que se hace necesario tomar como válidas demasiadas hipótesis para defender cualquiera de las opciones propuestas en estos 200 años de búsqueda. Pero volviendo a la campaña de Aníbal, si te ha gustado el vídeo y no quieres perderte el próximo, que será el que inicie la guerra entre Roma y Cartago, no te olvides de suscribirte, dejar tu like y por supuesto comentar. Si algo nos gusta en este canal es hablar y discutir sobre historia, así que no te cortes y anímate a escribir. Un saludo y hasta la próxima.